Ah, está. Está mirando la calle. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Queridas profesora Figal, profesora Enrique, querido embajador Fori, profesora Infante, miembros, autoridades, embajadores, cuerpo diplomático, pero sobre todo amigos y amigas y profesores y académicos y nuestros estudiantes interesados en estos temas. En nombre del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quiero darles la más cordial bienvenida a esta presentación de un libro que sin duda constituye un aporte fundamental para la comprensión de la historia de nuestra región. Nos convoca hoy la obra de dos grandes historiadoras, la doctora Figal y la doctora Enríquez, cuya trayectoria académica y rigor investigativo se refleja en el libro, pero también su generosidad y gran sentido del humor en este salón lleno de gente que las estimamos y las respetamos profundamente. Esta obra obtuvo la primera mención honorífica a la investigación 2024 de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos y además es resultado del concurso del programa de estímulo y excelencia a la investigación de la universidad. El libro ofrece una lectura renovada sobre las dinámicas de la Guerra Fría en el Cono Sur, invitando a reflexionar sobre cómo los procesos bilaterales y regionales siguen proyectando huellas en el presente. Es una contribución indispensable para estudiantes, especialistas y toda persona interesada en la memoria y los desafíos comunes de nuestras naciones. Con felicitarla sinceramente, reitero mi queja de haber tenido que pedir de la biblioteca una copia, pero en realidad es para informarles a todos la mala noticia de que dado que se editó en Buenos Aires, no tenemos muchos ejemplares el día de hoy para compartir con ustedes, pero... No erramos nunca. No es culpa de la Argentina, es culpa de nuestra, Medio quedó así. Así que... Con agradecerles habernos dado la oportunidad de hacer este lanzamiento en el instituto y particularmente agradecer al embajador Fori, con quien hemos tenido una larga cooperación, y a la profesora Enríquez la oportunidad de presentar esto. Dejo con ustedes a la profesora María Teresa Enríquez para que inicie. La profesora María Teresa Infante. Bueno, hoy todos somos la profesora Enríquez. 100 años. Encantada directora, creo que cambiaría el rol feliz. Estimada directora, estimado embajador, queridos representantes diplomáticos, queridos amigos presentes, académicos, estudiantes, es un agrado estar aquí en esta tarde cuando María José me dijo, queríamos pedirte que presente el libro, y dije, pero la cosa más entretenida que me va a tocar hacer en los últimos meses, y la verdad que lo disfruté. La primera lectura la hice esperando un vuelo a Chile. No voy a decir de dónde venía, pero estaba ahí. Lo leí entero en 4 horas, precioso. Bueno, vamos entonces ahora a algunos comentarios. Nuestras queridas historiadoras y profesoras, María José Enríquez, del Instituto de Estudios Internacionales, y Beatriz Figalo, académica de la Universidad Católica Argentina de Rosario, presentan una obra titulada Entre límites y fronteras, Chile, Argentina y la Guerra Fría Sudamericana, 1963-1973. El título nos invita a preguntarnos si habrá sorpresas y novedades en el libro. Leer sus capítulos ha sido un deleite. Ellos abren un auténtico diálogo con las tesis y los antecedentes que van exponiendo los autores. Ellas tienen experiencia en el trabajo colaborativo y han indagado con mucha profundidad en la etapa franquista, sus relaciones con Hispanoamérica, la política española, y son auténticas especialistas en esos temas. La obra se estructura en 2 partes, cuyos títulos parecen aludir a definiciones internas de las políticas chilenas y argentinas como puntos de referencia para situar las relaciones bilaterales y su entorno. Por una parte, horizontes de integración, condicionantes geopolíticos y tensiones internas, y por otra, la vía chilena al socialismo y la dictadura argentina. En ambas partes hay decisiones, orientaciones estratégicas,
varios incidentes que impactaron en las opiniones públicas y, por cierto, en los gobiernos. Lo de la opinión pública es muy importante porque nosotros no conocemos ahora la dimensión que tuvieron esas etapas en el movimiento de pensamiento, de prensa, estudiantes, etc. Las Fuerzas Armadas Argentinas constituyeron además un actor insoslayable en todo el periodo. Se trata de una relación entre gobiernos que no eran simétricos y que incluso presentaron diferencias ideológicas, de alguna manera sistémicas, en ciertas etapas. A pesar de ello, llegaron al entendimiento. Observamos algunos aspectos que se reiteran. Ciertos asuntos limítrofes, el comercio, la complementación fronteriza, con algunos temas latinoamericanos o subregionales en paralelo. La posición de Brasil siempre en el fondo. Parecen incidir en algunas apreciaciones sobre qué esperar del otro país. Debo apreciar que los énfasis en lo territorial son difíciles de aislar pasado el tiempo. Es decir, siempre hay una mirada, ¿qué fue lo más importante de ese periodo? Y uno se acuerda, hay un arbitraje, hay una incidencia, etcétera, pero hubo mucho más. Gracias a la obra también disfrutamos de periodos y personajes que de cierta manera estuvieron presentes en nuestra niñez y temprana juventud. La política argentina la seguía en nuestro país y sabíamos de los cambios y devenires, incluso hasta la emergencia de grupos políticos que acribían las formas más violentas en la sociedad. Esos elementos, junto a las variaciones de la política interna chilena, desde la Revolución de Libertad a la vía constitucional. Miren, aquí salió una página que ver. No, es que todos quedaron con el mismo número. Seguimos en la 1. También, sí, en la 2, en este caso, cuando vino antecedente. El libro incluye páginas sobre una experiencia que vivió en la universidad a fines de los años 60, cuando un conjunto de 14 académicos argentinos contratados por esta casa de estudios y otras del país vieron caducados sus permisos de residencia en febrero de 1969. Las circunstancias de su venida a Chile y el respaldo del Consejo Universitario de su continuidad cuando se ordenó su expulsión, así como las razones de seguridad que a juicio del gobierno habrían justificado la medida, llamaron nuestra atención profundamente y me puse a leer más antecedentes en la universidad y testimonio de los profesores involucrados, los profesores chilenos y argentinos también involucrados. No parece haber sido un tema que afectase en ese momento la relación bilateral, sino más bien dio muestras de la amplitud de la relación académica transfronteriza y la seriedad con que la universidad definió su papel, cuando ella misma vivió un periodo muy intenso de debate por su reforma. El episodio de los científicos argentinos expulsados del país en esa fecha muestra una comunidad académica muy interconectada y que reconocía el avance de la ciencia argentina. Algunos sostienen que no se recuperó de esa pérdida en ese momento. Es posible que sí, pero pasaron muchos años. Generaciones anteriores a las nuestras. Ellas estuvieron al frente de los temas que plantea la obra. Y cuando estudiamos su participación en los hechos, advertimos cuánto deben haber disfrutado los autores en configurar los ambientes y posicionar los personajes. Las páginas del libro traen otra novedad metodológica: la diplomacia española como receptora de información relevante y observadora a primera línea en Chile y en Argentina. La capacidad para extraer opiniones y relacionar hechos, como nos exponen muy bien las comunicaciones de los embajadores españoles, es una fuente de información que da peso a la contextualización. Muestra también la calidad de sus autores, de los autores de estos informes, y su fina capacidad de análisis y conexión con los ambientes políticos y sociales internos. Es digno de ponerse de relieve ahora que se ha perdido la costumbre de hacer ese tipo de informes razonados y toda la comunicación inmediata y de palabras. Volviendo al título de la obra, este puede interpretarse como la constatación de un hecho. Los temas limítrofes no eran menores en esos años, 63 a 73, y todos los gobiernos de uno u otro país tuvieron que hacer frente a incidentes y situaciones que se vinculaban a aquellos. ¿De qué forma los intercambios diplomáticos y los encuentros presidenciales atenuaron o encauzaron las diferencias y aventaron las miradas geopolíticas duras? Es una cuestión que continuaremos investigando. Según el historiador argentino Paz, influyente en el periodo del presidente Onganía, pareciera que Chile tenía una armada de juristas y negociadores, que todos los frutos habían sido más favorables a este país que a su vecino.
Muchos analistas no estarían de acuerdo con ese juicio crítico, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es interesante cómo se percibía del otro lado por una tendencia entre otras. Sí es un hecho que varios historiadores que la obra cita han remarcado la fuerza de las percepciones en materia territorial que se expresaron en esos años y que perduró por muchos más. Notable fue la no aprobación de los protocolos Alessandri-Frondizi de 1960, que no podrían calificarse de cargados hacia un solo país. Con Argentina, junto con existir una agenda de cooperación en la frontera de creciente interés, incluso cuando el tema del limítrofe como de Palena repercutía en cada país de modo muy fuerte, la presencia de muchos trabajadores chilenos en las provincias argentinas limítrofes también podría haber caído en el ámbito de la crítica o de la interrogación. Hemos leído que en este tema hubo opiniones acerca de que esa inmigración merecía una mirada crítica, en cuanto que revelaba un desequilibrio en la composición de la población. Pero en definitiva, los gobiernos enfocaron esta presencia como una oportunidad para explorar acuerdos de seguridad social y laboral, lo cual da una vuelta interesante hacia este fenómeno, que podría haber sido problemático y no lo fue. En efecto, en los años estudiados se advirtió una constante preocupación por distender las relaciones que tendían a ser impactadas por los temas limítrofes, al tiempo de manejar las percepciones cambiantes acerca de cómo las relaciones con otros países, en especial Brasil, siempre presentes, se proyectaban en el Cono Sur, incluso cómo se manifestaba la política de este último país hacia el Pacífico. Hay una preocupación por ampliar los instrumentos de las relaciones económicas, que si bien parecen modestos en esa época, respondieron a un diagnóstico que los expertos enunciaban: había que expandir el mercado regional. En el periodo abarcado, es efectivo que la búsqueda de acuerdos bilaterales para someter algunos asuntos territoriales y marítimos al Tratado General de Arbitraje fue un tema recurrente, y ello no obedeció, como bien lo muestra esta obra, a una adhesión afectiva o espiritual hacia el derecho internacional. En relación con los tres temas más serios, Laguna del Desierto, Palena, Beagle, cuyos arbitrajes tuvieron curso a lo largo de años y después del periodo abarcado, ellos tienen indudablemente un carácter de aplicación del derecho internacional que se proyecta en general, pero en la relación bilateral significaron someterse a un método imparcial, serio, confiando en las materias centrales de la relación bilateral para que ella siguiera su curso. En el plano chileno, entre otros, el arbitraje de Palena sobre una región que vivió intensos episodios entre fuerzas fronterizas y pobladores, tuvo un impacto interesante en la constitución de un grupo especialmente dedicado a temas limítrofes en Chile. Además, se creó la Dirección Nacional de Fronteras y Límites en el año 66, en el gobierno del presidente Frei Montalva. Para conocer este periodo, el libro adelanta otra tesis. Según ella, en algún momento existió un tránsito de lo fronterizo hacia lo limítrofe, que tensionó ciertos acercamientos hacia el final del periodo del libro. Algunos hechos así lo confirmarían, aunque creo más bien que la superación de asuntos limítrofes de envergadura y su real curso mediante procedimientos jurisdiccionales fue en sí mismo fruto de una larga conversación bilateral determinante para que los gobiernos pudieran practicar algunas aperturas políticas y económicas que sus comunidades estaban deseando. Recordamos que en 1959 la declaración de los Cerrillos entre los presidentes Frondizi y Alessandri indicaba ya el deseo de acordar fórmulas arbitrales adecuadas que permitieran resolver las diferencias existentes. El mismo presidente Alessandri, en su mensaje, el último mensaje al Congreso, en 1964, hace referencia a un relato extenso donde mencionaba los incidentes del Valle de Palena, las alambradas, etc., superado por el trato que los gobiernos acordaron aplicar. Otro dato interesante: en esa época se constituyeron comisiones parlamentarias con el fin de que asesorasen en la búsqueda de soluciones arbitrales judiciales para los problemas existentes. Muy interesante. No sé cuánto tiempo trabajaron. La obra de nuestras autoras invita, por cierto, a pensar si lo transcurrido entre el año 63 y 73 es una continuidad de años previos y si después de 1973 hubo cambios significativos. Yo no voy a adelantar mis propias ideas, sino señalar que a comienzos de los 70, cuando el gobierno de Chile se plantea un camino al socialismo por la vía constitucional, Argentina, con gobiernos militares, emprende importantes negociaciones con países de Europa Oriental y, como dice un reputado internacionalista argentino, incluso las fronteras ideológicas que se expresaban en la especie del gobierno del presidente Onganía
entre el 66 y el 70, coexistió con el gobierno de Frei, no significaron un alineamiento incondicional con Estados Unidos. Es muy interesante, porque es una mirada que yo no conocía de las relaciones políticas de estos países. Los autores hablan de una amistad política entre Chile y Argentina. ¿Cuál es un aporte de la ONU? Que es un concepto que hay que profundizar. Recordemos que en ese periodo Argentina no firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, tampoco lo hizo Chile. Y Argentina no ratificó después el Tratado de Tlatelolco en los 90. Y Chile ratificó el TNP en los 90, justamente por un acercamiento político con Argentina. O sea, había una cierta independencia de este circuito hemisférico. Hemos leído también que en la política exterior argentina de la época se hablaba de la doctrina de la autonomía respecto a las potencias hegemónicas, propuesta por el internacionalista Juan Carlos Puig. De allí se puede colegir que había donde buscar puntos en común con Chile. ¿Qué tiempos transcurren desde el 73 al 73? Chile pasa al gobierno Jorge Alessandri, al de Eduardo Frei, Salvador Allende, y se inicia la Junta Militar. Tomando cierta distancia con los hechos, la obra que aborda estos temas suele atraer algunas preguntas. ¿Es preciso contar, y vuelvo a límites, con límites establecidos? ¿O la humanidad ha evolucionado tanto que se puede sustentar la vecindad en lo indefinido y variable, según los vaivenes del poder? ¿Sentencias y tratados son indiferentes a la política exterior? Eso se puede decir en Chile, actualmente nos lo dicen frecuentemente a quienes trabajamos en fronteras y límites, colegas apreciados y menos apreciados. El mensaje de la presentación de la Ley de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del año 66 se proponía una respuesta a esas preguntas desde la perspectiva chilena. Es un mensaje público, al plantearse la necesidad de contar con un conocimiento especializado, con permanencia, capacidad de investigación y la posibilidad de ofrecer una opinión que fuera fruto de una intensa coordinación al interior del Estado. Eso es algo que yo sentí cuando estaba trabajando en la propia dirección y a la que se le dio la misión de participar además en el tema de la zona fronteriza, lo que es muy interesante desde una perspectiva no puramente limítrofe, como dijo alguien de Hacienda en un momento cuando negociábamos el presupuesto, y se usted va con una línea de 1 metro para medir de cuántos centímetros faltan y ahí tiene todo lo que necesitan. ¡Qué bien! En fin. El presidente Frei Montalva hacía presente en su mensaje de ese año que desde el comienzo de mi gobierno ha procurado estrechar nuestra unión con el país vecino. Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países han enviado visitas varias veces. Y yo mismo, después de haber sido recibido por el presidente Ilias en Ezeiza, celebré con él una fructífera entrevista en Mendoza. Encontré en el presidente el mismo fervoroso anhelo de dar a la fraternidad chileno-argentina una vivencia real. Desgraciadamente, cuando este esfuerzo compartido parecía mejor encaminado, se produjo un grave y doloroso incidente. Puntos suspensivos. El empeño de ambos gobiernos logró controlar la tensión. El cumplimiento de los acuerdos de Mendoza, las comisiones mixtas de límites están desarrollando por primera vez un trabajo permanente durante todo el año. Lo que no solamente espero evitará la repetición de incidentes, sino que señalizará con más claridad y precisión en el plano de 5 años, era optimista, los límites que documentos inamovibles fijaron hace ya tanto tiempo. Un arbitraje resuelto el año 94-95 llegó a conclusiones en esa materia limítrofe. Aunque no es el propósito de la obra, el estudio de estas relaciones evidencia una historia llena de elementos geográficos. Los Andes, algunos espacios marítimos, la realidad patagónica, un campo de acción importante. En los hechos, en el plano externo de Chile, Argentina siempre está presente. Igual ocurre de parte de Argentina, indudable con características propias y percepciones diferentes. ¿Cuáles se observan? Estas relaciones independientes de los cambios y desarrollos en el sistema internacional, incluso América Latina. Muchos sucesos se vivían en el mundo en esos años, en las Américas también. El contexto sudamericano de la década en estudio no podría ser más interesante. Perú, con un fuerte cambio de signo político interno, Bolivia, con cambios también, Brasil, todos esos países viven procesos internos de distintos signos y muy fuertes. En ellos se instalaron gobiernos militares, las fronteras políticas se reconfiguraron. ¿Y cómo vivieron esos años nuestros países? En algunos aspectos se trataban de experiencias paralelas, con orientaciones diferentes en muchas facetas, por las razones explicadas en muchos trabajos académicos.
La presidencia de Frei Allende en Chile tuvo una resonancia internacional más allá de las capacidades del país. Alessandri tomó parte en la etapa de lanzamiento de la Alianza para el Progreso, además, en Estados Unidos, además de tener que enfrentar la reconstrucción del terremoto del año 60, la principal preocupación del gobierno en esa época. La cuestión cubana a nivel hemisférico tiene a Chile con una posición casi solitaria de rechazo a la exclusión del gobierno del sistema interamericano, de ese gobierno, lo que dio un sello de una cierta independencia a la política interior de Chile. En ese tiempo, Chile tenía sus propias luchas internas, cuyos lineamientos se ordenaban finalmente por la modestia, no había muchos medios para proyectarse, y la proyección externa era muy difícil de medir. Era más bien una imagen de estabilidad, de instituciones, de la revolución por la vía democrática, etc., hasta que se corta el hilo. En ese contexto se advierte de parte de todos los gobiernos una gran conciencia del peso de lo bilateral. En el año 69, el presidente Frei destacaba el dinamismo del intercambio comercial con Argentina. Había llegado a 140 millones de dólares, sobrepasando la marca del año anterior. Decía el presidente que había acogido con satisfacción las expresiones de amistad del presidente Onganía y su reconocimiento por los esfuerzos de los chilenos en la Patagonia. El gobierno de Chile ha propuesto, decía, la firma de un convenio laboral que reconozca a los chilenos que trabajan en el sur argentino normas de previsión similares a las que se otorgan en Chile a los chilenos y a los argentinos en su propio país. La Dirección de Fronteras y Límites ha justificado su creación y la Comisión de Límites sigue trabajando. Bien interesante la apreciación. Y el único problema pendiente, el de Canal Vítilice, ha sido entregado el conocimiento del árbitro inglés. La verdad que se entregó definitivamente 2 años después, por los acuerdos de Salta. Y confiamos en que este diferendo, que tiene una muy delicada incidencia en la relación entre ambos países, pueda ser resuelto mediante el mecanismo imparcial de un tratado. Importante como mensaje político, un presidente de la República, en un mensaje presidencial. Hoy día los mensajes presidenciales no tienen ese nivel de detalle para aludir a relaciones vecinales con ese impacto. Seguimos convencidos de que la amistad, la complementación y la cooperación entre Chile y Argentina es un objetivo fundamental de nuestra política internacional, habiéndose logrado acuerdos prácticos importantes. En 1971, cuando Chile enfrentaba temas de gran envergadura, como las condiciones y consecuencias de la nacionalización del cobre y difíciles condiciones financieras, el presidente Allende hacía referencia a que su gobierno atribuye especial importancia a mantener las mejores relaciones con los países hermanos del continente. El propósito fundamental, decía, afianzar los vínculos caracterizantes de nuestra amistad con la República Argentina, eliminando los obstáculos que se interpongan en el cumplimiento de su objetivo. En ese contexto se genera el famoso acuerdo de arbitraje, el compromiso respecto a la controversia del Canal Beagle, y se celebran otros acuerdos en materia de derecho del mar. Hay coincidencia con Argentina en el proceso de negociación del nuevo derecho del mar que se está abriendo, y otros acuerdos sobre integración física, recursos hídricos, Antártica. El presidente argentino, desde Chile se percibe, proyecta una actitud que parece derribar las fronteras ideológicas. Un conocido periodista chileno titulaba así un artículo, publicó en Santiago, Límites geográficos sin fronteras ideológicas, 1971. Chile termina este periodo resaltando el derribamiento de esas fronteras, que califica artificiales, en favor de intereses comunes, apreciación que ciertamente aludía a la relación con Argentina. En el ambiente hubo un incidente relacionado con personas escapadas del penal de Rawson y la presencia de guerrilleros en Chile, que agitó el horizonte y mostraría ciertas realidades políticas y ideológicas que eran inevitables. Eran cercanías de pensamiento entre algunas personas, asociadas a intereses y actores internos. El asilo, que forma parte de la tradición de nuestros países, siempre importa un cierto nivel de tensión a nivel de gobierno. Esto no es el único caso que ha ocurrido. Concluye así mi comentario, señalando que se extraen muchas enseñanzas de la lectura sobre este periodo, entre ellas el énfasis en incorporar referencias a la no intervención como signo distinto para preservar la independencia y evitar pronunciarse por desarrollos internos. Y creo que eso es una mirada delicada de la diplomacia chilena y argentina de esos años.
Y muy importante, sobre todo en momentos donde había una mirada muy fuerte sobre el proceso político interno chileno, donde Argentina sufre un cambio por las elecciones que llevan al gobierno peronista al poder en el 73. Los asuntos internos del otro país siempre constituyen una forma o una fuente para referirse elegantemente al respeto mutuo, a sustentar medidas de confianza mutua. Y creo que son precursores de medidas que después se elaboran mucho después, bastante más tarde, ya en los gobiernos del presidente Frei en Chile, Ruiz Tagle y del presidente Menem en Argentina. La obra puede continuar, o sea, supongo que la continuarán, ¿no? Sus páginas denotan a las autoras por seguir derivaciones de este tránsito de los limítrofes a los fronterizos y en sentido contrario. El año pasado celebramos 40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad, como un punto de referencia para la reconstrucción de la relación bilateral. Es un prendido que debe entenderse y no puede entenderse si no se comprende el pasado que antecede estas relaciones, los hechos que describe este libro. La obra incluye otros momentos significativos que antecedieron el proceso negociador del TPA, y que explican cómo se sustentaban las relaciones entre los países y sus dilemas. Conversábamos con la historiadora María José Enrique de la mirada hacia todo lo que es la identificación de puntos fronterizos prioritarios en Chile y Argentina. Hay una enorme historia de este periodo, donde se identifican los pasos, etcétera, y las limitaciones enormes que había financieras. Pero también es el periodo que se pavimenta el primer y único paso fronterizo con Argentina durante más o menos 30 años. El paso Cristo Redentor, o 20 años podríamos decir, Cristo Redentor. La obra incluye otros momentos significativos, en fin, lo reconocemos, y gracias a las autoras conocemos mejor el pasado. Por cierto, a través de la mirada intelectual de ella. Ella podría ser actora también de estos procesos. También es necesario señalar que nos han ayudado a comprender los elementos de una relación tan intensa y significativa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Siempre una presentación exhaustiva y profunda. Y ahora le doy la palabra al embajador. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos dan de hacer referencia a algo que quizás pasado el tiempo ya no lo tenemos tan presente en la importancia que tuvo la capacidad de superar aquel momento y generar los entendimientos que en los años 90 fueron tan significativos y en la primera parte de los 2000. Por lo tanto, yo te agradezco la oportunidad del instituto y obviamente a María Teresa. María Teresa es en realidad una artífice del relacionamiento bilateral que lo ha llevado adelante en el plano académico, respaldando muchas de las iniciativas que a veces los gobiernos en distintas etapas tomamos, pero dándonos un poquito de substrato por detrás que es particularmente relevante y por lo cual le quedo muy agradecido, tanto cuanto a las autoras que hayan decidido sentarse para generaciones que ya no están tan acostumbradas quizás a pensar en el pasado reciente y en el impacto que ese pasado reciente tiene en la realidad de nuestro vínculo bilateral en la actualidad. Por lo tanto, en ese sentido, les quedo realmente muy agradecido, valorando todo el trabajo de investigación que ustedes hicieron, muy minucioso, que han buscado distintas fuentes bibliográficas, los archivos diplomáticos y algo que para nosotros es importante, y rescataron o miraron la labor de las misiones diplomáticas en uno y otro país, porque a veces no es tan valorado el trabajo que hacemos las embajadas, pero que sirve para explicar muchas veces no solo las decisiones que toman los gobiernos, sino ayudan a contextualizar el momento en que esas decisiones son tomadas. Hoy ya nos hemos olvidado que ese periodo del 63-73 que ustedes analizan corresponde a un periodo de relaciones internacionales complejo, como fueron la etapa de la Guerra Fría y la toma de decisiones en ese momento,
que, aunque no éramos actores principales de esa Guerra Fría, obviamente repercutían sobre nosotros y estaban muy signadas además por un momento que no fue nada menor, porque había una lucha de ideologías a nivel global, donde Estados Unidos, como gran potencia mundial todavía en plena vigencia de aquel momento, estaba inquieta por el avance del socialismo en países de América Latina y había, en ese sentido, una presión, interacción de la capital, desde Washington, sobre países como el nuestro, Chile, que evolucionó de la presidencia de Eduardo Frei, luego tuvieron Salvador Allende. Todo esto eran elementos que a veces hoy ya no los tenemos tan en cuenta en cómo contribuyeron a definir o redefinir el entorno regional y, digamos, es un libro que pone muy de manifiesto algo que quizá no sé, nosotros en Argentina vivimos con mucha claridad, pero que a veces en Chile yo tengo la impresión que no sé si lo tenían tan presente, que son las fronteras ideológicas con Brasil, Brasil como un actor realmente muy definitorio en nuestra región, y ustedes lo ponen realmente de manifiesto. A ver, en la obra aparecen los momentos como en la etapa de historia reciente, por ejemplo, claramente General Perón, una figura que siempre los argentinos hemos discutido para allá para acá, pero hemos logrado más o menos irnos poniendo de acuerdo, porque pasó el tiempo a los argentinos nos quita la cabeza. Y logramos que el General Perón es una figura extremadamente relevante, no solo por la creación del peronismo, sino un actor extremadamente relevante en el entorno regional y en la mirada que Argentina mantiene del mundo, y acá el general Perón estaba de algún modo respaldado por lo que significó su vínculo o su diálogo con el general Ibáñez del Campo, con quien logró interactuar de algún modo diferente. Después tuvimos la Revolución Argentina en los 60, ¿no? Así, todos lo recordamos, era Onganía, después fue Levinson, después el general Lanusse, que convivieron en parte con el gobierno del presidente demócrata cristiano, Frei Montalva, que es una figura que la historia ha logrado rescatar extremadamente, con gran respeto, con gran significación. Quizás los tres líderes militares que acabo de mencionar, la historia se los va llevando en el curso del río, que es la vida de la humanidad. Después tuvimos, sí, es así, porque no, a veces creen que son inéditos e insustituibles, después la historia siempre acomoda. Eso es sin duda. Y después tuvimos el periodo de acercamiento que tuvieron, a pesar de las diferencias ideológicas que nos separaban, Allende y Lanusse, que en una etapa en que la integración estaba muy en discusión en el modelo de integración, digamos, en aquellos años coincidían con lo que se buscaba fuera una especie de mayor preeminencia de la LANC, no terminó siendo, quizás todos son ladrillos o hitos que se van marcando, pero que los vivimos en otra época. A mí me tocó ya como subsecretario de Política Exterior, décadas después, en los gobiernos del presidente Menem, y aquí siendo el presidente Frei, ver el fruto de ese razonamiento, porque había empezado a ser construido quizás en aquellos años 60, y todos los intentos fallidos que tuvimos de la nave, del Pacto Andino en el caso de ustedes, pero que terminaron permitiéndonos hacer el Mercosur a nosotros, Uruguay, Paraguay, Brasil y nosotros, que después de algún modo se fueron ampliando con países que se fueron asociando y que todavía ni siquiera hemos logrado que fructifiquen plenamente, pero que tienen una mirada que es ineludible si no la miramos con los intentos que hicieron en aquel momento. Tanto en aquella etapa como hoy, Argentina y Chile tienen economías ampliamente complementarias. Y en este momento la complementariedad se da, parece una cosa que a veces no tenemos tan presente.
se da en el hecho de que Argentina tiene salida al Pacífico solo gracias a Chile. Chile tiene obviamente los servicios portuarios para ofrecernos, que son servicios siempre muy caros y muy redituables, pero Argentina le da a Chile energía. Energía hecha de gas, hecha de petróleo, combustibles, y ahí hay una complementariedad entre nuestras dos naciones extraordinariamente importante para estos 50 años que vamos a estar viviendo. Después volverán a haber estos otros factores que nos obligarán a repensar cómo es nuestra asociación. Pero Chile y Argentina están muy unidos. Vamos a una época donde los conflictos que están en el hemisferio norte, la gran confrontación todavía de perspectivas no resueltas entre China y los Estados Unidos, quien busca hacer el rol preeminente, hace que el hemisferio sur tenga una oportunidad porque no tiene tantos conflictos como los que se están viviendo arriba. Europa todavía está terminando de digerir que ya no será, y en esa confrontación el sur está ahí. En el sur estamos nosotros y está África. Pero África todavía tiene muchos problemas que resolver. Tiene todos los recursos que tenemos nosotros, pero tiene todavía regímenes no tan estables, tiene que consolidar la democracia, tiene que consolidar la libertad. Y acá en América del Sur todos tenemos democracias, gobiernos que tienen una capacidad de desarrollo muy importante, pero tenemos a veces que mirar un poquito más a mediano plazo y dejar de preocuparnos por cuestiones tan puntuales. Yo creo que en este tiempo, a partir de la mitad de los 90 en adelante, Chile y Argentina han dado un ejemplo en eso, y la verdad es que la complementariedad que yo mencioné previamente es extremadamente importante y con enorme potencial que debemos consolidar. Por lo tanto, yo les agradezco esta reflexión que hacen ustedes sobre nuestros vínculos bilaterales, pero es un recordatorio de la importancia que tiene para la construcción de las capacidades y el potencial de América del Sur, que en esa película o en esa historia, los dos primeros países que tienen que ir juntitos de la mano se llaman Chile y Argentina, y explicarles más o menos alguna qué es lo que esperamos del futuro, y al decirles, bueno, se suman y trabajamos todos en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias también porque usted le ha dado mucho peso al valor del diálogo académico como una vía para fortalecer la integración, la memoria compartida y el entendimiento. Y antes de concluir la sesión y con agradecerle a nuestros dos presentadores del libro, quisiera darle la palabra a nuestras autoras. No me sentirían así, decidan quién habla primero. Argentina primero. Argentina, te pasamos aquí. Le vas a ver. Bueno, después de lo dicho, a mí no me queda, no puedo más que agradecer las palabras de los presentadores y de la directora. Por supuesto que en primera instancia el agradecimiento es para ellos, para su interés en el tema, el antes, el después, el futuro, por el tiempo que le dedicaron, por sus reflexiones sobre este libro. También el agradecimiento es para esta institución, que nos recibe, a su directora, la doctora López Giral, y a las autoridades, a los académicos y a todo el personal de esta institución que con su trabajo eficaz ha hecho posible para este encuentro, para esta cita. Sin ellos, muchas cosas no se pueden realizar. Por supuesto, a todo el público que nos acompaña, dentro de los cuales hay muchas personas muy queridas. Y las otras muy apreciadas también. Bueno, existen libros, con respecto a nuestro libro, hay algunos libros que cierran temas y casi los agotan, si es posible eso decir para un libro de historia. Pero no es este el caso. Se trata de un texto que deja planteados y abiertas
muchas cuestiones que tenemos la esperanza habrán de seguir investigándose, no sé quiénes, ¿no? Aquellos 10 años de relaciones chileno-argentinas presentan una trama en donde actuaron razones políticas, geopolíticas, económicas, ideológicas, de la influencia de la Revolución cubana en la juventud de los años 60 y 70, razones bilaterales, razones transregionales, de los llamados frentes internos de ambos países y sus urgencias, del ejercicio de los poderes estatales a través de personalidades, de funcionarios y de grupos. Todas o varias de esas derivas quedan planteadas y abiertas en el libro. O sea, es un libro que no está cerrado, está abierto. Bueno, en este alto en el camino que es la presentación del libro, para mí constituye de rigor tener que dar un enorme agradecimiento a María José. Yo concurro a este instituto desde hace 25 años, no la conocía, o sí, casi es el tiempo que nos conocemos, y casi con un maternal cariño son estas palabras que te dedico. Sus ideas movilizaron esta investigación. Ella propuso las preguntas que la guiaron, arriesgó muchas de las explicaciones, detectó las varias respuestas, con cada una de las cuales lidiamos y peleamos. Usando una expresión criolla como un payador o como unas payadoras, tomando el significado más de contrapunto que no de improvisación, pues este trabajo está pavimentado de testimonios y de documentación de primera mano. Fuimos en ese camino respondiendo a los problemas que se nos planteaban, entre coincidencias y oposiciones, con alegría y con tensiones, con un propósito intelectual que se mantuvo firme durante más de 6 años, a pesar de algunos traspiés. Nunca fue opción abandonar este camino. María José, como detective del tiempo, citando al poeta griego Constantino Cavafis, Ítaca, nuestro libro, nos brindó un hermoso viaje, pleno de experiencias y de conocimiento. Bueno, muchas gracias a todos. Mi mamá me dijo que me trajera unos pañuelitos desechables por si me emocionaba. Yo le dije que no iba a ser necesario, pero ténmelos a mano. Bueno, en primer lugar, lo más importante, se dice en España que es de bien nacido ser agradecido, y voy a partir dando las gracias. Dándole las gracias en primer lugar a los presentadores, la profesora Infante, el embajador Forí, por su tiempo, por su interés, por invertir ese tiempo que sabemos es escaso en leer el libro y hacer estos comentarios que abren probablemente más preguntas y abrimos también más caminos, especialmente aquí para todos nuestros estudiantes. Eso también me emociona profundamente, ver aquí estudiantes. Dar las gracias a la directora, a la Universidad de Chile y a la Universidad de Chile en el nombre de la directora, por su apoyo incondicional, también a la colega y a la amiga, por prestar también hombro. Muchas veces este camino fue difícil y ella siempre estuvo ahí. Y infinitas gracias, amiga, por esta también presentación. Doy las gracias también a los colegas, los amigos. Es difícil en la vida tener una oportunidad como esta, contar aquí con 2 de los profesores mentores
de mi trayectoria, el profesor Joaquín Fernandoa y el profesor Manfred Dirigemi. Muchas gracias por su presencia aquí. A los colegas, como el profesor Morandé, como la profesora Rose Kate, atrás veo al profesor Gamboa, el profesor Buckendorf, y hay la profesora Spaliat, el profesor López, la profesora Milet, el profesor Roja, y me parece que los estoy viendo a todos. Si no, me van a perdonar. La profesora Milet Lavieja, el profesor Ray Waters, y también otros colegas y amigos de otras universidades, por ejemplo, el profesor Cristian Garay, que lo estoy viendo aquí, de la NEPE también, la presencia. Carola, muchas gracias, director. Y el cuerpo diplomático, también presente aquí. Dar las gracias, lo primero, y dar las gracias también a mi familia. Están mis primos, dos de mis primos muy queridos, y un primo sobrino. Está mi prima Blanquita, que hace las veces de mi mamá, y su marido las veces de mi papá, y al fondo los veo. Y mi primo Manuel, que es prácticamente mi hermano. Ignacio, también muchas gracias. Como dijo en su momento la profesora Figalo, es un libro pequeño en extensión, pero con una historia muy larga. Una historia que se inicia en Madrid hace muchísimos años, en el archivo del Palacio de Santa Cruz, donde coinciden dos colegas que se van haciendo especialmente amigas, y ahora te doy las gracias, porque mencioné dos mentores, tú eres la mentora, la persona que me enseñó a trabajar el archivo precisamente en Madrid, y por lo tanto eran dos personas que trabajaban el mismo periodo, pero desde sus perspectivas y de sus países. Entonces la culpa de todo la tiene el franquismo, ¿no? Gracias, Beatriz, por la paciencia, por el empuje y por no rendirse nunca. No fue fácil, incluso pandemia incluida. Este libro también, probablemente lo que quiero más resaltar es que la Guerra Fría en América Latina no solamente se peleó en una playa cubana, sino que está plagada de contradicciones y de paradojas, y este libro resalta eso y resalta también el factor transnacional y cómo ese factor transnacional impacta en las decisiones de los gobiernos. Una amistad política entre gobiernos, pero también amistades entre actores que uno no suele ver. Por ejemplo, el movimiento de estudiantes, el movimiento de profesores y el movimiento también de jóvenes idealistas, jóvenes guerrilleros, con distintas posturas que lograron también hacer de esa amistad un proyecto. Y en ese momento eso impacta en las más altas esferas de las decisiones políticas. Y eso es probablemente lo que más quisimos resaltar, y el movimiento del límite como algo estático, la frontera como algo dinámico. No es lo mismo si uno dice el límite del conocimiento que la frontera del conocimiento, y tiene que ver con el juego entre límite y frontera, y entre frontera y límite entre dos de los países que comparten una de las fronteras más extensas del mundo. Y con todo, no hemos tenido nunca un conflicto. La construcción fue de puzzle en el archivo, bueno, paso a paso en el camino lo logramos. Para finalizar, probablemente me pasaba la vida escribiendo sobre política exterior, pero también me he dado cuenta que más que sobre política exterior, me pasaba la vida escribiendo sobre amistades impensadas o improbables. Y de eso se trata un poco también este libro, que lo improbable, lo impensado pasa. Y pasa, no obstante, los contextos en los que uno puede estar estudiando. El origen del libro es la amistad, y la amistad premio que me ha conseguido la profesora Figaro. Entonces, como ella misma dijo, es un libro que hable, y que esperamos que muchos de los aquí presentes, nuestros estudiantes, puedan continuar.
Así que muchísimas gracias. Y a todos aquellos que no hayan nombrado, Willy, atrás, embajador Yarse, y me perdonan otros que no hayan nombrado porque... ¿Ah? Isabel Jara, sí, no sé dónde está Isabel. Ahí está. Y tienes a Miguel de Marco y por Zoom está está nuestro querido Wilson. amigo Miguel de Marco y nuestra extraordinaria amiga Miriam Colacray y Wilson Fernández también. Otra amiga mía del alma, Carolina Soto, bueno, Mi sobrino Gabriel. Gabriel Carbone, muchísimas gracias a todos, perdón por la informalidad, yo iba a escribir un discurso, pero dije, no, mejor lo voy a hacer así, más espontáneamente. Así que muchas gracias a todos y a todas. Pauli, muchas gracias. Manu, muchas gracias, y mil perdones a los que no hayan nombrado. Pero bueno, ahora es lo más importante de la presentación, el corte. Los agradecidos somos nosotros de que ustedes hayan tenido la generosidad de compartir esta investigación, de juntarnos hoy, de poder aprovechar el cóctel juntos. Y ya que tenemos un público embajador interesado en Chile, Argentina, los queremos dejar invitados 26 y 27 de noviembre al seminario Infraestructura Física y Fronteriza entre Chile y Argentina que organizamos en conjunto con la embajada de Argentina. Así que muchísimas gracias, muchísimas felicidades a las dos, un éxito y todos al cóctel, como dice la profesora.